Bienvenidos a este episodio de Linguist Talking, edición Mes de las Madres, donde hablaremos con madres bilingües o que han tenido experiencias con más de un idioma y cómo esto ha impactado sus vidas profesionales y sus maternidades. Hey guys, estoy aquí con Gigi Matthews. Ella es traductora e intérprete oficial y también es una de mis mejores amigas en el mundo entero. Gigi, gracias por aceptar mi invitación. Gracias por invitarme. Gigi, mira, realmente esto es súper sencillo. Yo simplemente quiero que hablemos sobre nuestra experiencia en este mes de la madre. Tú también eres madre de dos criaturas hermosas Sí, y quiero que me hables un poquito de la experiencia de tu bilingüismo desde que tú eras chiquis hasta ahora que eres mamá y cómo eso impacta en tu vida, en tu crianza, etcétera. Entonces vamos a empezar por lo primero. Cuando eras pequeña, ¿qué idioma hablabas? ¿Qué se hablaba en tu casa? ¿Cómo aprendiste inglés? Etcétera. bueno, yo nací en Argentina. Obviamente, digamos que la vida social en mi ciudad, en mi país, era en español, pero mi familia siempre ha sido bastante bilingüe. Mi mamá, sus papás no son bilingües. Mi mamá es la primera generación, digamos, de bilingües en mi familia por el lado de mamá, pero Ujú. ella estudió en un colegio americano desde los 4 años, entonces el inglés siempre ha sido una parte fundamental de su vida y su comunicación. Y mi papá, su primer idioma era inglés y su mamá, su primer idioma era español. Entonces mi papá sí tenía como los dos idiomas constantemente mezclados. Entonces en mi casa se hablaban los dos idiomas también de manera constante. Yo me acuerdo, yo empecé a hablar muy temprano y empecé con español, obviamente, pero sí me acuerdo que muy rápidamente hubo una cantidad de palabras o expresiones o dichos o los colores o los números o los animales en inglés que se volvieron muy parte de mi vocabulario, de la forma de expresarme desde que tenía aproximadamente como 2 años. Cuando llegué a Colombia y me presenté al colegio, me acuerdo que en el colegio no esperaban que uno ya tuviera ningún nivel de inglés, pues obviamente el colegio bilingüe, pero la idea era que uno, pues ellos asumen que uno iba empezando desde cero, De cero. pero me acuerdo que me hacían las preguntas en español, como cómo se llama este animal o estas cosas, y yo les respondía los nombres de los animalitos como en los dos idiomas. Intérprete desde chiquita, supongo. Naciste para esto. Sí. Ya, y ahora que dices eso de intérprete desde chiquita, ¿sí te tocaba como traducirle a los amigos? O sea, ¿tú cómo llegas a decir, ay, sí, yo voy a ser intérprete? No, yo creo que yo no llegué a decidir la interpretación, yo creo que la interpretación me decidió a mí. Decidió a ti. Yo, sí, yo soy paramédico de profesión, y siempre me llamó la atención la salud, pero por cosas de la vida empecé, ya me acuerdo cuáles fueron las cosas de la vida. Cuando yo me gradué como paramédico, ya mi hija mayor tenía 1 año, entonces pues no me daba como para trabajar como paramédico, entonces fue la misma maternidad la que me llevó a irme hacia los idiomas, porque decidí fue empezar a dar clases de inglés. Ganaba por ahí el doble de lo que me podía llegar a ganar como paramédico, y si bien los horarios de docentes son bastante extenuantes, al menos uno pasa la noche en la casa, no como paramédico donde uno está haciendo turnos por fuera constantemente. Entonces fue por eso que empecé, fue a dar clases de inglés. Y cuando uno da clases de inglés, me imagino que a ti también te pasó mucho, la gente cuando necesita traducciones asume que uno lo puede hacer y Piensa te en uno. busca. Sí, Ujú. entonces simplemente como que cayó. Fue algo que llegó sin que yo lo buscara y gracias a Dios llegó. A mí me pasó muy similarmente también. Fue una colega intérprete con la que daba clases de inglés que me dijo, tú puedes ser intérprete. Y yo, uy, no, qué asco. Eso es Sí, horrible. Y mírame dónde ando, ¿no? ahí Entonces, estamos, ahí estamos. ahí estamos, ahí estamos. Y en tu casa hoy, con tus hijas, ¿cómo es la dinámica de los idiomas? ¿Hablan más de un idioma? O sea, ¿hablan más de dos idiomas Sí, o cómo es? no, no, no. Cuando la grande nació, la grande ya tiene 20 años, cuando yo tengo, para mí la comunicación es absolutamente fundamental. Para mí no hay nada más frustrante que no poderme comunicar. También por eso tener varios idiomas me ayuda, porque si hay una idea que uno no puede transmitir en uno, de pronto lo encuentra por el otro.
Ujú. Entonces, cuando mi hija grande nació, yo solamente le hablaba en español y ella estaba en un jardín desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, anyway, donde todo el mundo solo le iba a hablar en español. Ujú. Entonces, cuando ya la gente me empezó a preguntar, ay, ¿por qué no le hablas en inglés también o lo que sea? Yo decía, para ella ya el español como único idioma estaba súper establecido y yo decía, Dios mío, yo le hablo en inglés y ella no me entiende y a mí me frustra y ya para mí la maternidad es lo suficientemente frustrante como para yo darle una instrucción a mi hija y que no la siga porque no la entiende. Ujú. Entonces, a la grande nunca le hablé en inglés. Ok. Y cuando llegamos a Bogotá, que ella tenía 10 años, tenía un inglés muy básico de un colegio no bilingüe y ella ahí en ese momento empezó con clases particulares, 3 veces a la semana, 1 hora a la semana, 1 hora por día. Por día. Y gracias Ujú. a eso ella siempre ha sido muy buena lectora y le gusta investigar mucho temas a punta de videos, no, digamos que lectora es de libros, pero le gusta mucho Acá. investigar, aprender sobre cantidad de cosas, sobre historia, sobre dibujos, sobre animación, y eso lo hacía viendo videos de YouTube en inglés, entonces tenía que forzar a entender. Y entre las Ujú. clases y eso, ella en cuestión de, no sé, 2 años ya tenía un nivel de bilingüismo supremamente alto y no solo de bilingüismo de un nivel, digamos, de libro formal, Ujú. sino Ujú. un idioma muy, muy de calle, donde tú le puedes hablar, ella puede hablar con gente que nunca ha salido, digamos, de vivir en Nueva York o de vivir en Los Ángeles y les entiende de todas maneras todo el slang. Entonces Claro. ya se volvió, la vida con ella se volvió muy bilingüe, muy, todo el tiempo estamos cambiando de idiomas. La Ok. chiquita, cuando cumplió 3 años, empezó en el liceo francés. Entonces, uno cree que no, y en cuestión de 6 meses la profesora le podía hablar, o sea, darle 4 o 5 instrucciones seguidas en francés y ella no contestaba, pero sabía exactamente qué le estaban diciendo, iba y hacía las cosas y uno no Mm. entendía una palabra. Nada. Después, en Kinder 5 tuvimos un cambio de colegio y pasó a un colegio a inglés y yo todavía tengo esa idea a veces de que puedo hablar con la mayor cositas en inglés que para que la chiquita no se dé cuenta y ya me di cuenta Y que no, no. es imposible. No, Ya ya no tiene tienes que ser, idioma de ustedes dos solamente, ¿no? no, no, ya ella digamos que tiene una comprensión sobre todo supremamente alta y Claro. ella, a diferencia de la grande aprendió, a pesar de haber aprendido inglés más tarde, lo aprendió de una manera muy natural. La grande no traduce cosas como conceptos en su cabeza. La chiquita Ujú. sí. Entonces, si lo escucha uno hablando inglés, ella todo el tiempo está buscando traducir y te traduce las frases completas y te pregunta si es correcto. Lo mismo con las canciones. Todo el tiempo está buscando que uno le traduzca canción. Ok. No sé, tienen cerebros que funcionan súper diferente. Pero tiene la curiosidad allí, quizás llegue algún momento y también piense en inglés. Por ejemplo, a mí la gente me Sí, pregunta eso mucho. ¿Tú piensas en inglés o en español? sí. No, No, te depende del pregunto. tema. Yo, por ejemplo, Depende, matemáticas, para mí depende las del matemáticas eran entendimiento. en inglés. Sí, tal Claro, cual. Y la ciencia, para mí la sí, matemática y la ciencia y todas esas cosas sí, muy teóricas son en inglés. sí, sí. Sí. Para mí, sí, sumar en la cabeza era sumar con los números en inglés. Definitivamente. Sí, no, hay muchas cosas que uno piensa en inglés o en español. Y también, por ejemplo, ya temas que se vuelven muy recurrentes en el trabajo. Por ejemplo, para nosotros todo el tema forense. El tema forense, que es un tema Sí, muy de trabajo, se piensa solamente en inglés porque es en un tema inglés. que escuchamos constantemente en inglés. Claro. Total. Sí, total. Pharma, inglés. Sí. No tengo ni idea. Sí, claro. SAP, No, Oracle, inglés. y cuando sueñan, ¿sueñan en inglés o sueñan en español? ¿O no te En los acuerdas? dos, sí. Yo También. recuerdo mucho mis sueños y me ha pasado mucho en los dos. Sí. Yo también, pero la mayoría es en inglés, ¿sabes? Es más Sí, raro porque como tú, realmente con ninguno de los dos hijos hablé inglés. Yo fui la teacher de inglés ellos en el jardín y era el único entorno donde les hablaba inglés y ellos me decían teacher, ¿no? No era mamá. ay, morí. Pero en la casa no me nació. Incluso Jairo y yo llegamos a hablar sobre, hey, tú le hablas inglés, one parent, one language, o sea, tú le hablas Sí, inglés y yo les hablo español y yo no, pues tan cómodo. Entonces tú le hablas en el sí. idioma que todo el mundo le va a hablar y yo soy la única que no van a entender. Y Yo me no tengo parece súper constancia para eso. válido.
No, y me parece súper válido lo que dices. Uno tiene suficientes retos en la maternidad, suficientes cosas que le cambian a uno, la vida, el cuerpo, la mente, como para ponerse también a pelear contra la corriente con el hijo. No me Sí, sí, yo parece pienso que uno en la tan maternidad chévere. tiene que ser lo más pragmático posible y estar obligándose a hablarle en un idioma diferente que el idioma en el que uno incluso le habla a la pareja. No, Ujú. demasiado brain power para eso. No Sí, me la da. verdad tiene que ser, tiene que ser lo más simple, sí, no me vamos Sí, a complicar, no me vamos a no. complicar. Y al tú tener dos idiomas, a veces también a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, tú sientes que hay ciertas situaciones o ciertos temas o ciertos eventos que se te facilita más abordarlos en un idioma o en el otro, ya sea laboralmente o ya sea en la casa. Sí, claro, claro, claro. Incluso psicológicamente uno, el cerebro se permite ser más vulnerable y más atrevido y más directo en un idioma que no sea la lengua materna. Ujú. Entonces, claro, hay veces que uno necesita decir cosas que uno en el idioma, en la lengua materna, no sé, le da como pena o cringe o lo que sea, y en el otro idioma salen súper natural. ¿Cómo qué? ¿Se te ocurre algún ejemplo? Sí. Dejémonos peje, por favor. Em, No sabemos quién va a ver este video, por favor. déjame pensar. Por ejemplo, en una conversación con un cliente, vayámonos a lo profesional, una Ok. conversación con un cliente que, no sé, qué tema podría ser más fácil llevarlo en español o llevarlo en inglés, Por o que tu ejemplo, mindset esté en el camino correcto en uno o en otro idioma. la parte de tarifas es más fácil manejarla en inglés, porque como el colombiano es súper a decorar todo y a volver todo rimbombante y a irse todo por las ramas, entonces dar tarifas en español es complejísimo porque uno se siente como que está siendo muy directo o muy impositivo, mientras que el americano, porque es que el idioma no es solamente las palabras, el idioma es la cultura. Claro. Entonces, los americanos son supremamente directos y como to the point y sin ir por las ramas, entonces tú te sientes, yo me siento mucho más cómoda dando unas tarifas en inglés y no siento que estoy siendo muy agresiva al decirlas, simplemente así es como se comunica la cultura americana versus la cultura colombiana. Ujú. Te pregunto que en entornos como esos, que toca a uno escoger una o la otra, porque es que sí, nosotros somos demasiado floridos a veces. O no queremos quedar mal, o no queremos, sí, no sé cuál será la razón cultural, pero ahí está, y Sí, tiene un sí, peso. sí, sí, sí. Y si uno Entonces es muy estoy directo, se recibe mal. también, sí. Entonces te pregunto, ¿tú crees que ese switch que tú haces cuando estás interpretando y traduciendo te ayuda a poder hacer ese switch en lo emocional cuando estás maternando o completa desconexión? Sí, no, total. Me pasa obviamente más con la grande, que obviamente podemos tener conversaciones completas en los dos idiomas, pero cuando yo necesito hablar con ella de cosas que a mí me hacen sentir muy vulnerable, Ujú. naturalmente salen en inglés. Si voy a dar una orden estricta, mira tal, recoge tus cosas, no sé, igual ella es un adulto, ¿no? Pero igual, de todas maneras, pues sigue estando acá en la casa, entonces sigue teniendo que seguir Claro. ciertos lineamientos. Pero Ujú. cuando yo necesito decirle, mira, siento que está siendo injusta conmigo, siento que me están tirando una cantidad de cargas, no sé, cosas que son ya no de, cosas que yo no le diría a la niña chiquita, se la puedo decir a la grande porque podemos tener una conversación más a pares y es una situación en la que yo sé que yo me voy a sentir muy vulnerable, ahí hago el cambio a inglés, porque no me siento, porque me siento más dispuesta a ser más vulnerable en el otro idioma, En el idioma que no es el tuyo. sí, que no ¿Y es, crees que digamos, siempre ha el sido idioma así? materno. ¿Siempre ha sido así o eso cambió cuando te convertiste en mamá? No, yo creo que siempre ha sido así porque me acuerdo, yo soy muy de tener conversaciones completas en mi cabeza con la otra persona y la otra persona en mi cabeza también me responde.
puedo terminar, Y cuando puedo las tienes empezar en a el mundo pelear. real y no responde lo que tú tenías en tu libreto, no podemos Horrible. continuar la conversación. Pero yo puedo llegar y tener una discusión contigo y contentarnos todo en mi cabeza y tú no te enteraste. Y Exacto. cuando las cosas, ese tipo de conversaciones en mi cabeza tienden a ser siempre en inglés y siempre, toda la vida, desde adolescente, recuerdo que fuera así. Ok, entonces sí, siempre el inglés es como el idioma de la vulnerabilidad, por decirlo así. Sí, y no ¿Crees es tú por que ser inglés, es por ser el segundo. es por no ser el primero? Ya. Sí, ¿Y crees tú también que tus hijas se sienten así? Que le hayas transmitido eso o que lo hayan aprendido de cierta manera de ti, que el idioma de la vulnerabilidad no es mi lengua materna. la grande sí, la chiquita todavía no, Todavía. porque todavía, claro, apenas está construyendo ese idioma y si bien Ujú. entiende todo a su nivel, pues frente a su edad, todavía le falta mucho para poder expresar lo mismo que expresa en español. Entonces, claramente, pues no le funcionaría todavía. Pero con la Ujú. grande sí, sí, me doy cuenta que sí. Bueno, Gigi, nos dejas con un pensamiento, con una recomendación, no sé, algo súper inspirador para las madres en su mes, para las madres que sean bilingües o no sean bilingües y que tengan hijos bilingües o no sean bilingües, que podemos, no sé, una reflexión de por qué sí deberíamos serlo, por qué no, cómo sentirnos en ese entorno si no lo somos. Yo creo que lo que más, digamos, el mayor efecto tal vez que el bilingüismo, yéndonos hacia lo pragmático, el mayor efecto que el bilingüismo ha tenido en mi maternidad es el acceso a los recursos. Cuando uno está con un niño chiquito y el niño no duerme o no come o no gana peso o no gasta la cantidad de pañales que debería gastar y todas esas angustias que uno vive como mamá, Ujú. eh, la mayoría de recursos que uno encuentra están en inglés. Entonces, claro, el acceso a recursos, a información, a educación, cuando está el inglés ahí presente, aumenta drásticamente. No tendría por qué ser así. Es una lástima Ujú. que sea así. Ujú. Pero sí, a veces pienso y digo, Dios mío, ¿cómo hacen las personas que no tienen la capacidad de obtener esta información que sí está gratis ahí en Internet? Pues si no la entiendes, pues es fregado. Claro. Entonces, obvio, ya pretender, digamos, en la vida adulta, aprender un segundo o un tercer idioma para que llegue a ser así de funcional, pues tal vez no es tan fácil. Tú y yo hemos tratado de aprender terceros idiomas en nuestra adultez y es un camello y probablemente ya a estas Claro, alturas no lo vamos a lograr. es mucho trabajo, hay que Sí, dedicarle tiempo, energía, o sea, eso no es un camino fácil y el que diga que es fácil está mintiendo. no, está Punto. mintiendo definitivamente. Pero si en algún momento todavía dudamos sobre la importancia de darle a los hijos la opción del bilingüismo, ahí es donde yo digo la duda no debería existir. Y la única opción no es solamente un colegio bilingüe en este país Claro. donde lastimosamente hay unas brechas enormes Ujú. en las posibilidades y en el, digamos, en el acceso a las diferentes opciones educativas. Solamente pretender que una educación bilingüe internacional sea la única forma, Ujú. estaría uno viviendo una burbuja y viendo las cosas de una manera muy escueta, pero, y de hecho, por ejemplo, con mi hija mayor no fue así. Ella no estuvo en Ujú. colegio bilingüe, sino un año cuando ella ya era bilingüe, en sexto. No Claro. es la única manera, pero sí es absolutamente fundamental. Y yo creo que de aquí a que nuestros hijos tengan ni siquiera la edad de nosotros, no sé, 30 años, 10 años menos que nosotros, dos Que idiomas tú. ya no van a ser suficientes. Dos idiomas ya no van a ser suficientes, Tal no creo. cual. Así La es. verdad. Yo creo que Así es. ya va a ser cuestión de mínimo tres. Ellos viven en un mundo que no tiene fronteras. Ellos Sí. viven, para ellos las relaciones se crean en Discord, las amistades están en cualquier parte del mundo, no hay estas fronteras que teníamos nosotros. Entonces, dos idiomas apenas, yo creo que no va a dar abasto, la verdad. Tal cual. Tal cual. Bueno, pues gracias, Gigi, por Gracias a acceder ti. a ser parte de esta mini locura. Bueno, pues digamos que cualquier cosa liderada por ti tiende a terminar en eso. Gracias, No, gracias gracias por por el voto de invitarme. confianza. I love you. Muchas Me gracias. too. A Bye. ti. Bye.
Gracias por acompañarnos en esta edición del Linguist Talking de Madres en 2 idiomas. Nos vemos la siguiente semana.